está aquí. Venga, todos puestos de pie. Ok. Me estáis llegando a conocer a mí, bien, yo también quiero conoceros a vosotros, ¿vale? Muy bien, voy a hacer un par de preguntas. Si no te gusta el fútbol, siéntate. Y no hablo de fútbol americano, ¿vale? Hablo del fútbol verdadero, ¿vale? Ok, bien. Si eres del Real Madrid, siéntate. Bien, bien. Si eres de cualquier otro equipo que no sea el Barça, como yo, siéntate. O sea que sois del Barça. Sois del Barça. Si no eres del Barça, vale, siéntate, bien. Si no sabes contra quién juega mañana el Barça, siéntate. Uy, vale. Mira, nadie sabe. Vale, otra vez, los del Barça, puestos de pie. Puestos de pie. Vale, a ver, vamos a... Es que quiero regalaros un libro, pero tiene que haber un ganador, ¿vale? ¿Cuándo jugó la última vez el Barça? Si sabes, te quedas de pie. Si no sabes, te sientas. ¿Ok? ¿Qué día? El miércoles. Si no sabes contra quién jugaron, siéntate. ¿Contra quién jugó? Bien, bien. Santi, le he pedido a Santiago, ven aquí, Agustín, ¿verdad? Le he pedido a Santiago que nos dé un pequeño reseña de estos dos libros. Santiago los ha leído y tú puedes escoger cuál quieres, ¿vale? Bueno, depende de tu enfoque. Estos libros totalmente depende de qué vas a hacer con ellos. A ti, Agustín, ahora me escucharás y verás que te gusta, y para vosotros los podéis buscar ambos. Este es gratuito en Amazon y en casi todas las plataformas cristianas. Este no es gratuito, pero se puede encontrar en PDF. Ok, uno es C.S. Lewis, Mero Cristianismo, y otro es Cómo defender tu fe, de R.C. Sproul. R.C. Sproul es más para una persona que se encuentra ante la situación de que nunca ha podido exponer o defender lo que es la Biblia o lo que tú crees. Entonces va poco a poco, muy sencillo, cómo defender apologéticamente con asuntos filosóficos, científicos, etcétera, lo que es tu fe. Así que si nunca lo has hecho, este es tu libro. Y luego, Mero Cristianismo, yo lo uso para literalmente explicar qué es de verdad el cristianismo. Cuando estoy creo que lo he leído solo con 6 personas, contándolos de Ponferrada, este libro es para explicar desde un punto de vista filosófico, también ético y también de lo que dice la Biblia, lo que de verdad es el cristianismo. Entonces, es más bien una solución a muchas preguntas que vais a encontrar aquí con catalanes, españoles, de no, pero es que la Biblia dice esto, pero nunca han leído la Biblia. Entonces, aquí te va a explicar un poco cómo resolverlo. Este es para leer con alguien, este es para leerlo más bien tú solo y luego tal vez con alguien más. Escoge. Bien. Este señor acaba de fallecer el año pasado y no siempre estoy de acuerdo con él, pero sí que aprecio mucho de su enseñanza. C.S. Lewis es el escritor de las Crónicas de Narnia, que seguramente os suena, ¿verdad? Venga, habrá más oportunidad para más libros luego si eres del Barça. Si no eres del Barça, no hay oportunidad. Venga, muy bien. Vamos a continuar y vamos a saltar, ¿vale? Vamos a continuar ahora en el capítulo 1, versículo 19. Lo que estamos saltando es el testimonio de Juan el Bautista, son un par de preguntas. Estos solo son preguntas para ayudarnos, podéis hacer mejores preguntas, como os dije. Mi deseo es que Dani le diga a Agustín, ¿qué te parece si leemos el Evangelio de Marcos juntos? O que Silvia le diga a Ana, oye, ¿no te apetece leer conmigo el Efesios? Genial, genial. Eso es lo que yo quiero. O que ofrezcas a otro amigo precreyente, incrédulo, que lea contigo un evangelio o cualquier otro libro. Somos personas del libro. Léelo y léelo juntos. Mejor aún, ¿vale? Ok, continuamos. Las señales del Mesías, el testimonio de Juan el Bautista, la primera semana de ministerio, esto es todo lo que va a abarcar. Terminar el capítulo 1 y del 2 hasta el 11. En el resto de este capítulo y el capítulo 2, distintos personajes se van a encontrar con Jesús y van a
decir cosas interesantes sobre su persona. Van a identificarle de distinta manera. Este es Jesús y cada uno va a decir algo distinto. Yo quiero que estéis prestando atención para ver cómo es que cada uno de estos personajes, discípulos, prediscípulos, Juan el Bautista, identifica a Jesús y nos encamina a conocerle mejor. Ahora, pregunta número 1. ¿Qué pasaría si no logramos identificar correctamente o completamente a Jesús? Correctamente, empecemos por ahí. ¿Qué pasaría si no llegamos a identificar correctamente a Jesús? ¿Qué podría suceder? Os pregunto. ¿Perdona, Juan? Ok, estamos perdidos, bien. ¿Qué más? ¿Otra consecuencia? Podrías estar desperdiciando tu tiempo, ¿verdad? Yo escuché un ejemplo, una ilustración una vez de un hombre que estaba en Inglaterra y fue a un restaurante. Y antes de entrar al restaurante había el camarero y tenías que esperar y él miraba si tenías reserva para la cena, lo que sea. Seguramente un restaurante de 5 estrellas, estrella Michelin, qué sé yo. ¿No? Está ahí, habla y el camarero le dice, vale, espere usted aquí, señor, un momento. Entra otro señor y igual le dice, un momento, espere aquí. Y está esperando, le ve al señor, le saluda, le dice, hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, en inglés habrá sido, ¿no? Y sigue esperando cuando de repente el camarero llama al otro señor y le dice, Prince Harry, príncipe Harry, por favor, pase. Y el hombre se da cuenta, wow, estuve con él 15 minutos y casi ni le dirigí la palabra, solo le dije hola. Menudo desperdicio de tiempo. Podría haberle preguntado esto o lo otro, pero por no identificarle correctamente, desperdicié esa oportunidad. No desperdiciemos esta oportunidad en identificar a Jesús correctamente. Y veamos ahora cómo lo hacen estos hombres, ¿vale? En estos versículos. Número 2, el versículo 19, los judíos indagan sobre la autoridad de Juan al preguntar sobre su identidad, sobre Juan. ¿Quién eres tú para hacer tales cosas? Es lo que están preguntando en el 19. La pregunta es sobre autoridad. ¿Por qué responde Juan solo en lo negativo? Dice, yo no soy el Mesías. Es un poco raro. Sería como si me preguntas, ¿cómo te llamas? Me preguntas a mí y yo te digo, no me llamo Josué. Pues no te he preguntado eso, te he preguntado cómo te llamas, no cómo no te llamas. Hay una posibilidad, no, es un poco raro, ¿verdad? Y la razón es que Juan está empeñado en dar su misión, su propósito de vida, lo cual es en cumplimiento con las Escrituras. Así que él responde, no soy el Cristo. En parte ellos están preguntando también, ¿te estás llamando el Mesías aquí? Porque ellos tienen en mente el Mesías. Juan tiene en mente el Mesías y él está respondiendo, no soy el Mesías. Y por eso su mensaje sobre el reino. Algunas observaciones aquí sobre su respuesta a los religiosos. Primero, todas sus respuestas son en negativo. Miradlo. No lo soy, no soy el Mesías. Solo dice no, siempre en negativo. Sus respuestas se vuelven cada vez más cortas. No soy el Mesías, no lo soy, no, punto pelota. ¿Verdad? Así que los que han venido a buscar información no pueden volver con la información que ellos buscan. Vienen de los religiosos y sus jefes, por decirlo de alguna manera, y en su frustración vuelven a preguntar en el versículo 22 y Juan informa lo que para él es más importante, su propósito de existencia, su ente de vida, su mensaje, que es que escuchen. Él no quiere que admiren su persona, él quiere que ellos escuchen su mensaje. ¿Y cuál es? Miren el capítulo 3, versículo 30, verás ahí exactamente lo que él quiere.
yo debo menguar, él debe crecer, ¿verdad? Ojo, nunca les da su nombre. Al fin y al cabo ellos marchan sin saber el nombre Juan el Bautista, ¿no? Pero sí que saben su misión, su propósito por el cual él está aquí. Versículo 23. ¿Cómo entiendes este propósito, este rol primordial de Juan el Bautista? Versículo 23. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. ¿Cómo entiendes tú el propósito de Juan? El rol. Escuché anunciar. Ok, anunciar, pregonar. Mensajero. Eres el que va antes y pregona o anuncia la llegada de alguien importante. Llega el rey, está a punto de llegar. ¿Y qué tiene que hacer una persona antes de que llegue el rey? Y da una ilustración, que lo tenemos en el Antiguo Testamento también, de enderezad el camino. Cuando iba a llegar un dignatario, el rey, quién sé yo, alguien sumamente importante, y sabías con antelación, lo que hacía el poblado era salir y allanar los caminos, para que cuando él llegue en su carroza no esté ahí tambaleando por todos lados porque no habéis cuidado bien del pueblo, ¿no? Entonces, él está utilizando esta metáfora para ayudarles a entender que algo tiene que suceder dentro del corazón del ser humano. Algo ha sucedido a lo largo de siglos en estas personas. Así que él llama a la gente a enderezar o a cambiar sus caminos para la llegada del rey. Era como el pregonero. ¿Cómo crees que el pueblo, número 4, de Israel podría enderezar su forma de vivir? ¿Cómo? Arrepintiéndose. Bien, gracias Carmen. Sencillamente, que significa un cambio de mentalidad, un deseo de dejar la forma antes en que estaba viviendo para entrar en una relación con Jesús. O en una forma muy sencilla, ¿vale? Di sí a Jesús, no a ti mismo. Sí a Jesús, no al pecado. Sí a Jesús, no a Satanás. De esta forma hablo con mis niñas, mi niño, que tienen 7, 5 y 2 años. Y sinceramente, ellos no entienden aún lo que significa justificación, santificación, redención y todas estas palabras que son sumamente buenas, pero que son pequeñas y se les tiene que explicar, ¿verdad? Igual un amigo que encuentras en la calle, él a lo mejor no entiende lo que es justificación, santificación, todas estas palabras tan teológicamente compactas. Y por eso tenemos que desarrollar nuestro vocabulario para que ellos puedan entender estas verdades. Porque si no, tú estás hablando por aquí y ellos están por aquí entendiéndote. Tienes que bajar un poco para que ellos puedan recibir y haya comunicación sobre este mensaje. Dice a Jesús, no a ti mismo, no al pecado, no a Satanás, ¿vale? ¿Cómo crees que se vería eso hoy? Uy, te sorprenderá como las respuestas que dan a tus amigos. Número 5, ¿qué significa el bautismo de Juan el Bautista? Versículos 25 al 26. Y simboliza limpieza del pecado como el agua limpia a alguien al reconocer y confesar a Dios. Es ese giro que ya ha sucedido anteriormente de 180 grados. Al ser sumergido no limpia literalmente el interior, el pecado de una persona, sino que simboliza lo que ya había sucedido. ¿Por qué crees que el orden es importante? Simboliza lo que ya sucedió en el pasado. Porque si literalmente limpia, sería una obra, ¿verdad que sí? Muy bien. Continuamos. El 6. ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Estamos leyendo aquí. Por fe. Esto es algo muy importante para nosotros. Esto es una sola historia, ¿vale? Que nos está llevando hacia un momento culminante.
Estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento, a través de Juan, que somos salvos por fe, pero también estamos viendo que en el Antiguo Testamento también somos salvos o eran salvos por fe. Fe en un Mesías que iba por venir, y tú y yo, fe en un Mesías que ya vino. Entonces esto no es una nueva fe, una nueva religión, no, para nada. Esto es un avance progresivo en la narrativa de la historia de la redención. Estamos aprendiendo cómo se desarrolla esta historia. ¿Qué significa el Cristo? Yo por mucho tiempo pensaba que Jesucristo, Cristo era su apellido. ¿Vale? Ríete conmigo, sí, es verdad. Yo pensaba que era su apellido. No, no es así. Cristo no es su apellido, es un título. ¿Qué significa Cristo? Mesías. ¿Por qué no dijo Mesías? Porque Cristo es lo mismo, pero en griego Mesías es en hebreo. ¿Qué significa Mesías? Ungido, bien, ungido, escogido. Y en el Antiguo Testamento, ¿dónde vemos que alguien es ungido o escogido? David. A los reyes es lo que normalmente se hacía. Se ungía y se designaba, este es el rey de Israel. Y aquí vemos que le está llamando Cristo, el ungido, el elegido, escogido rey de Israel. ¿Por qué le preguntan quién era? La pregunta, ¿por qué? Quieren saber con qué autoridad ejerce estos bautismos. Seguimos con la narrativa sobre Juan el Bautista aquí. Ellos no han concedido la autoridad de Juan de ir y bautizar, entonces están preguntando, ¿quién eres tú, ¿no? Para hacer esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Están un poco celosos. Versículo 27. ¿Por qué dice Juan que él no es digno de desatar la sandalia del Mesías? De alguna manera, Juan es inferior, está diciendo, al Cristo, como en un ranking o rango. ¿Cómo te hace sentir eso? Al leer eso, que Juan diga, yo soy inferior que él es superior que yo. No es la forma en que normalmente pensamos hoy en día, ¿verdad? Para nada. Versículo 28, solo para aclarar algo aquí, dice, todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río. Entonces, aquí ya podemos dibujar un pequeño mapa de Israel. Mar de Galilea, río Jordán, mar Mediterráneo, Jerusalén, aproximadamente, ¿vale? ¿Vale? Betania está aproximadamente aquí, al otro lado. Y esta es la zona que llaman Perea, ¿vale? Esta es la zona que se llama Judea. Los religiosos tenían autoridad principalmente en esta área. Pero lo que han hecho es han ido hasta aquí porque han escuchado que él está bautizando y está diciendo, ¿quién eres tú? Ahora, Juan hace destacar Betania. Hay dos Betanias que a menudo se le ha acusado a Juan de no saber su geografía, de equivocarse. Hay dos Betanias. Uno que está justo a las afueras de Jerusalén y otro que está al cruzar el río Jordán al lado este, en la zona de Perea. ¿Vale? Betania, al lado de Jerusalén, va a surgir otra vez. ¿Podéis pensar en qué situación surge esta ciudad, este pueblo? Vale, esperamos entonces. Os dejo con la intriga. Bien. ¿Perdona? No. Espero. Vale, continuamos. Ahora, versículo 29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué crees que Jesús es llamado el Cordero de Dios? Porque sería sacrificado. Ah, bien, has leído tu Biblia anteriormente. Si es que estás con un amigo
y él lee eso, que nunca ha leído su Biblia, dice, ¿y eso? ¿Alguna vez te han llamado a ti un borrego? Si te llaman a ti un borrego, un cordero, de ahí quieto. Pero claro, un texto sin un contexto es un pretexto para decir lo que quieras. Y el contexto natural del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significado tiene el ser llamado Cordero de Dios? Hay dos posibilidades aquí. Hay dos posibilidades. Uno es el cordero que es sacrificado, uno de los dos, en Levítico 16, donde, ¿cómo se llama? Day of Atonement, alguien ayúdame. El día de la... Day of Atonement, ¿cómo se llama? Tiene que ver con la expiación. Vale, bueno, el asunto es esto, donde un carnero es sacrificado, mientras que otro segundo es echado del pueblo, retirado del pueblo. Uno de ellos, lo que hacía el sacerdote era poner sus manos encima de ese y simbólicamente transfiriendo los pecados del pueblo, a ese carnero y luego es expulsado. El otro muere en el lugar derramando su sangre. Y aquí puede ser que Juan está utilizando ese ejemplo de Levítico 16, o está utilizando el cordero de la Pascua. ¿Qué recordáis de la Pascua? Semana Santa, lo celebramos hoy de esa manera, pero en aquella época, ¿qué era la Pascua? No. Bien, la salida de Israel de Egipto, la 10ª plaga, donde un cordero moría en el lugar de el primogénito, derramaba su sangre, lo pintaban en el dintel y cuando el ángel del Señor pasaba por encima, no moría el primogénito. El cordero había muerto en lugar de ese. Entonces, una de esas dos Juan está utilizando aquí. Ahora, cuando hablamos de esta manera con nuestros amigos, a veces dicen, esto de sustituto, de uno muere en el lugar de otro, es que no lo entiendo. No, yo creo que sí lo entendemos muy bien. Es más, a diario, ¿comiste algo hoy? Sí, algo tuvo que morir para que tú recibas las vitaminas de ese animal o esa verdura. Pero como estamos tan acostumbrados a ir al Carrefour o al Día o lo que sea, ir y comprar todo ya hecho bonito, no tenemos que pensar en el hecho de que algo ha muerto para que yo continúe viviendo. Pero en un ejemplo sencillo entendemos lo que es sustitución. Algo ha muerto para que tú puedas vivir. Y aquí es lo que Juan está diciendo. El Cordero de Dios, que quita, remueve el pecado. Quita el pecado del mundo. El 12. ¿Cómo es que Juan no le conocía si era su pariente? ¿Se equivocó Juan? ¿No? Versículo 31. Espero que estéis leyendo porque sé que estoy saltando versículos. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel vine bautizando con agua. Espera, es su pariente, lo sabéis, ¿verdad? Que María y el madre de Juan eran parientes, eran primos segundos, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo es que Juan dice es que no lo conocía? ¿Cómo respondemos si tu amigo te pregunta eso? Bueno, en parte, si no sabes la respuesta, no pasa nada. Dices, ¿sabes? No sé, pero te prometo que voy a buscar una respuesta. Y hablas con Josué, o hablas con Alfredo, o con quien sea, y vas buscando, vas indagando, pero no des una respuesta sin saber, ¿vale? No te inventes cosas, sé honesto. No lo sé, es buena pregunta. La respuesta es, Juan no entendía de que Jesús era el Mesías hasta que él vio la señal de Dios, el cual era... Venga, muy bien. Y desciende sobre él la señal, y ahora esa señal designa que es él y es reconocido como tal. Lo cual, en parte, significa que Jesús no reveló su naturaleza divina hasta iniciar su ministerio al ser bautizado. Lucas 1:36 dice que eran parientes, ¿verdad?, sus madres, y probablemente primos segundos, lo dijimos ya. Ok.
Vamos a seguir. Tengo más observaciones ahí, pero tenemos que ir deprisa y corriendo. Versículo 33, el número 13. ¿Cuáles son las implicaciones de la declaración de Juan el Bautista en el versículo 33? Que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Ser un cristiano no es sencillamente el seguir una filosofía o el formar parte de un sistema religioso, sino principalmente una relación entre dos personas, Jesús y el individuo. Juan 1:12, 3:5 al 8, 4:23 al 24. Este tipo de bautismo no involucra agua, es espiritual, sumergidos, puestos dentro de la familia. Ahora, los primeros discípulos, punto número 2, hasta finalizar el capítulo. ¿Por qué escoge Jesús 12 discípulos y no 15? Bueno, no escogió 13 porque es mala suerte, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué 12? 12 tribus. ¿Ok? Bien, yo creo que tienes razón. Tiene que ver justamente con eso. Nos está indicando aquí que hay una nueva relación, un avance en esta relación. Piensas en el número 12 y escuchas, sí, las 12 tribus. Y ahora tienes 12 discípulos. Aquí es cuando iniciaron el pacto mosaico al pie del monte Sinaí y hubieron las 12 tribus, ¿recordáis? Ahí inició una relación con Dios Israel. Y ahora tenemos un 12 un poco más grande, una nueva relación con Él. ¿Dónde vemos otro 12 en la Biblia? ¿12 ancianos? ¿Y dónde queda eso? Apocalipsis, y no solo 12 ancianos. Hay mogollón de 12. Es como que es así, está creciendo, ¿verdad? Demostrándonos que hay una mejor y nueva relación en esta nueva tierra, nueva Jerusalén. Hay 12 puertas, 12 perlas, 12 ángeles, 12 tribus, 12 fundaciones, 12 nombres, 12 apóstoles. Para ayudarte a entender esta relación que nos avecina, que nos espera a nosotros, ¡wow! Va a ser muchísimo mejor. Ya verás, anhelamos nosotros ese avance para nosotros. Ahora, versículo 42. Vemos que ya empezamos hablando voy a leer el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y dijo, hemos encontrado ¿cómo le identifica? Mesías, como le había identificado antes Juan el Bautista. Cristo y también el Cordero, ¿verdad? Bien. Ok. Y en el 41, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. 42, luego lo llevó a Jesús, quien mirando fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas. ¿Por qué le cambia a Jesús el nombre? ¿Por qué le cambia el nombre? En la Biblia, cuando hay un cambio drástico en la vida de alguien, a veces, no siempre, se le cambia el nombre a ese personaje para reflejar ese cambio, ¿no? Refleja una nueva relación. Por ejemplo, ¿a quién sucedió esto en el Antiguo Testamento? A Abraham, a Sara, a Jacob. Y hay otra persona, aunque yo no estoy seguro que refleja eso. Creo que alguien lo dijo. Saulo. ¿No? Saulo, su nombre es cambiado a Pablo, pero nunca se designa, nunca dice, y ahora tu nombre será Pablo. Sencillamente, si lees en Hechos, su nombre cambia de Saulo a Pablo en sus viajes misioneros. Y Pablo es el latín Paulus, ¿no? Para Saulo. Entonces, probablemente porque él está yendo a una comunidad no judía, es como decir, yo me llamo Jonathan en inglés, y cuando vengo a España ahora me llamo Jonathan. Distinto, son similares, pero es distinto.
Entonces, no creo que el cambio de su nombre necesariamente, en ese caso, refleja lo que estamos viendo aquí con Pedro, ¿vale? Un pequeño apartado ahí. ¿Qué implican las palabras de Felipe en el 45? Versículo 45. Él dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y en quien escribieron los profetas. Hablar de la ley y los profetas es todo el Antiguo Testamento. ¿Qué implican sus palabras? ¿Qué piensas? ¿Es el Mesías? ¿Ok? ¿Qué más? Que sea humanado. Se ha humanado, ¿ok? Que lo que estamos viendo aquí, otra vez, no es una nueva religión, no, es un avance. Esto es una sola historia. Es un avance en esta historia. Y la Biblia no es correctiva, como que el Nuevo Testamento está corrigiendo lo que se escribió anteriormente. No, esto es progresivo, avanzando poco a poco, más información, hasta encontrar, ¡ha llegado! Está aquí el Mesías. No corrige lo anterior. Con alguien estábamos hablando sobre El Hobbit y me encanta El Señor de los Anillos y esos libros que escribió J.R.R. Tolkien. Me encanta. Cosas que algunos no saben es que primero él escribió El Hobbit para niños y, por ejemplo, Gollum era amigo del Hobbit. Eran amigos. Pero como luego fue y escribió los otros libros, volvió atrás y cambió el primer libro, El Hobbit, para que encajara con los otros 3 libros. Los otros 3 libros eran entonces correctivos hacia el primero. ¿Me explico? Muchos piensan que la Biblia es de esa manera. No es así. Es progresivo, no correctivo. El Corán es correctivo. Las escritoras más próximas hacia nosotros corrigen las más antiguas. ¿Vale? Una diferencia ahí. Versículo 46. ¿Dónde estaba equivocado Natanael en su pensamiento? ¿Qué dice Natanael? Versículo 46. Perdón, no 46. Es el... Ese es 46, perdona. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? ¿Dónde está equivocado? Que ya había sido profetizado. Ok, había sido profetizado, pero Natanael es un poco racista aquí, o un poco parcial, porque si va a venir el Mesías, ¿de dónde va a venir? No de un pueblucho perdido en el monte, no va a venir de Beasaú, va a venir de Barcelona, de Girona, pero de un pueblucho así, nada, Ponferrada. No, Madrid, ¿no? Un lugar importante tiene que encajar con la persona y su importancia. Se ha equivocado rotundamente. Y hay unas ironías aquí que resalta. Él piensa algo, pero la realidad es otra. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el peligro en hacer esto? Categorizamos a gente, ¿no? Categorizamos a la gente. Se cree superior al saber mejor, Natanael. Muestra su favoritismo. No es eso lo que muchos hacen en el cristianismo sin saber la realidad sobre quién es Jesús y qué es lo que Él quiere para nosotros. No, ignorantemente a veces hablan sobre ello. Son escépticos sin darle la oportunidad de hablar por sí mismo. Y en el Evangelio de Juan hemos dicho que encontramos 7 ironías, 7 señales, 7 metáforas en particular y 7 ironías. Personajes involuntariamente hacen declaraciones o causan preguntas que son irónicamente verdad. ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? No solo algo bueno, algo sumamente bueno. El Mesías. Una y otra vez, eso va a suceder si lees con cuidado este Evangelio. Pilato, ¿eres el rey de los judíos?
No solo el rey de los judíos, el rey del mundo, el rey del universo. Versículo 49. ¿Qué le convenció de la verdadera identidad de Jesús? En el 49. ¿Qué es lo que le convence de la verdadera identidad de Jesús? Sus palabras. ¿Ya? ¿Qué es lo que vio Jesús? ¿Ya? Jesús dice que te he visto a ti debajo de la higuera. La verdad es que, yo soy sincero, no lo sé. ¿Vale? No sé. ¿Qué estaba haciendo Natanael en privado, a solas? No sé. Pero las palabras de Jesús llegaron como una flecha al corazón de este hombre para que él cambiase drásticamente a rechazar, a aceptar. Y creo que es lo que podemos ver en las vidas de algunos de nuestros amigos también. Versículo 51. ¿A qué se refiere Jesús con veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre? Recuerda que está aludiendo a un pasaje en Génesis, Antiguo Testamento, Génesis 28, 12, donde Jacob está huyendo de su hermano Esaú y descansa en la noche, reposa su cabeza sobre una piedra y sueña este sueño. Pero Jesús aquí nos indica quién es la escalera. ¿Quién es la escalera? ¿Qué dice? Él. Él es la escalera. Él es el que conecta el cielo con la tierra. No hay otro medio. Este es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el acceso a Dios para el pecador. Versículo 51. ¿A qué se refiere con el Hijo del Hombre? Otro título. Su humildad. Okay. Su humanidad, no. Es un título para hablar sobre su autoridad. Esta era la forma preferida de Jesús para hablar de su identidad, pero no significa que era el hijo de un hombre. Es normalmente a veces como lo leemos, pero no es así. No es que está diciendo, este es su humanidad, hijo de un hombre. Eso no describiría a todos nosotros. Más bien coge este título de un profeta en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, versículo 13, si no me equivoco, donde Daniel tiene una visión de lo cual él llamaba uno que era como un hijo del hombre. Y si leemos eso, bueno, vayamos ahí, creo que sí, el número 7 habla sobre ello. ¿Alguien puede leerme Daniel 7, 13 al 14 rápidamente? Jesús utiliza este título, o lo encontramos 78 veces explícitamente, y él utiliza para sí mismo, más que cualquier otro título, más que hijo de Dios, 25 veces, más que hijo de David, una sola vez. Es el título preferido de Jesús para hablar de sí mismo. Debe ser importante. ¿Quién lo tiene? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí las nubes del cielo venían como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Elías, y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cómo describe al Hijo del Hombre? ¿De dónde viene? Viene de arriba. ¿Qué tipo de dominio tiene? Bueno, tiene dominio, tiene autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Eterno, imperecedero, no termina, no tiene fin. Merece ser servido. Su reino es indestructible. En otras palabras, Jesús no solo se le está declarando ser realeza, pero está también diciendo es divino, no tengo fin. Y mi autoridad es en calidad y en cantidad también. Vemos este título utilizado 11 veces en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Recordad, un texto sin un contexto es un pretexto para decir lo que tú quieras. ¿Sabías que la Biblia dice Dios no existe? Lo dice, pero lo he quitado de su contexto.
El necio en su corazón dice, Dios no existe. Ya. Pero eso es lo que a menudo sucede. Si no vemos el contexto natural del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento que nos está llevando hacia Jesús. ¿Vale? ¿Cuáles eran las escrituras de Jesús? ¿Qué utilizaba él? Él no tenía Nuevo Testamento. ¿Él qué tenía? Él leía eso. Y aún es beneficioso para nosotros leerlo también, al igual que Jesús lo hacía. Ahora, repasemos. Dijimos que es importante identificar a Jesús claramente. Y hemos visto algunos de los títulos o las formas en que describen a Jesús. ¿Cuáles eran? ¿Perdona? El Mesías. Mesías o el Cristo. ¿Ok? Cordero. Luz. No en estos versículos en particular del 19 hasta el 51. Eso fue una de las metáforas que vimos anteriormente. Tienes razón. Hijo del hombre, perfecto. ¿Qué dijiste, Jonathan? Ok, eso también es una de las metáforas que está en el prólogo. Yo me estoy enfocando aquí en cuando Jesús se relaciona con estos primeros discípulos y Juan el Bautista. Uno que no vimos, pero que es Rabí, que significa maestro, ¿vale? Rabí, con acento, sí, ¿no? Sí. No es un título, pero sí es una forma de describirlo. Natanael le llama, ¿de dónde? Ok, rey de Israel. Y también de Nazaret. Felipe le dice que es de Nazaret. Natanael, rey de Israel. Bien. Y también vemos que Natanael le llama hijo de Dios y hay hijo del hombre, ¿verdad? Entonces faltaría uno aquí. ¿Cómo nos ayudan todos estos a aclarar esto? Cada uno está dándonos un aspecto más para entender quién es Jesús. Identifiquémosle correctamente. Jesús es el escogido de Dios con suprema autoridad y puede tratar adecuadamente con nuestro pecado del mundo. Identifiquémosle correctamente como tal. Identifiquémonos con Él. Seguimos, capítulo 2. Tenemos hasta las 12:15, si no me equivoco. 15, 20 minutos más. Ok, al iniciar el ministerio de Jesús, después de su bautismo, vemos las bodas de Canaán, la primera señal. Pregunta, ¿dónde está José? Marido de María, esposo de María. ¿Dónde está José? Puede que esté viuda ella. Ya, sí. Es una pregunta que a veces ha surgido en nuestros estudios bíblicos. ¿Y José por qué no vuelve a aparecer? Desde que le llevaron al templo cuando Jesús tenía 12 años, José desaparece de las escenas de las Escrituras. Probablemente haya fallecido, porque como dije ya no aparece. Ahora, hay una aparente contradicción. Mirad, dice... Capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Al tercer día. Pero si volvemos atrás al capítulo 1, versículo 29, dice, al siguiente día, entonces había un día antes, al siguiente día, versículo 29, día 2, versículo 35, al día siguiente, día 3, y el versículo 43... al día siguiente, día 4, pero cuando llegamos al capítulo 2, versículo 1, Juan no sabe contar, ¿cómo que al tercer día? Vamos al cuarto día, esto debería ser el quinto día. ¿Qué pasó? Ok, va por temas, ok. Bien, ¿qué otra respuesta podríamos dar? En parte creo que vas por buen camino, ¿sí? Por importancia
Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta escena? ¿Una celebración de qué? De una boda. Cuando tú piensas en una boda, ¿cuánto tiempo tarda una boda? Una boda judía. Pero una boda española, una tarde, un día, la luna de miel, van ellos y se marchan, pero una boda judía, no un budo, una semana, era una celebración grande. Entonces, esto sería 3 días entrando en esa semana de celebración, al tercer día de esta boda. Ahora tiene más sentido, ¿verdad? No es que no sabe contar Juan, sí sabe contar. Sabe bien lo que está explicando. Somos nosotros que no entendemos exactamente lo que está sucediendo a veces. Número 2. ¿Qué nos indica de Jesús que haya ido a una boda donde la celebración judía duraría una semana? ¿Qué nos... Claro, probablemente era un pariente. Por eso el maestresala acude a María. Se nos ha acabado el vino. ¿Por qué a María? Porque probablemente ella está encargada, es pariente de este familiar. Pero ¿qué nos indica esto de Jesús? Era común y corriente, asistía a bodas, como tú y yo, entierros también, ¿vale? Él era común y corriente, y él es un invitado a esta boda. Por cierto, Jesús fue llamado un glotón y un borracho, porque andaba con la gente y se hacía amigos de todos los estratos sociales. Su humanidad aquí vemos que destaca, vivía como tú y yo haciendo lo que nosotros comúnmente hacemos. Número 3. ¿Cómo entiendes la conversación entre Jesús y su madre? Versículo 4 dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo entiendes eso? ¿Te parece fuerte sus palabras? ¿No? Viviendo en el Perú sería más fuerte, pero estando en España creo que lo entiendo un poquitín mejor, porque no digo mi esposa normalmente. ¿Qué es lo que dicen los españoles? Mi mujer, que a veces también no me gusta, pero bueno, ¿vale? Pero no es que Jesús le está faltando el respeto, es una forma informal de dirigirse a su madre. Es más, en Juan 19:26, estando en la cruz, Jesús habla de su madre de esta manera, ¿no? Y como él está iniciando su ministerio, también creo que está haciendo una distinción clara con ella. Podríamos parafrasearlo, sus palabras como, no somos del mismo mundo, lo que tú no puedes hacer no es ningún problema para mí, yo me voy a encargar, si continuamos leyendo. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con mi hora? Mismo versículo, versículo 4. Mujer, aún no ha llegado mi hora. ¿A qué se refiere con hora? Ok. Y esto va a surgir una y otra vez en Juan. Su hora está aludiendo a su muerte, no solo a su manifestación, pero su muerte y su exaltación, todo eso junto. Mi hora de muerte aún no ha llegado. Su muerte no es algo entonces no previsto, sino es algo, al contrario, está planeado esto. Los milagros, las señales contribuyen a una cadena de acontecimientos llevándole hacia su muerte. Pero vamos a continuar un poco con esto. ¿Por qué conecta Jesús su muerte con la falta de vino en esta boda? Porque aún parece raro. Sí, tienes razón, está aludiendo a su muerte, resurrección, exaltación, pero ¿qué tiene eso que ver con lo que su madre le preguntó? No hay vino. Para ello creo que tenemos que tener una vista panorámica de la vida, de la Biblia, perdón. Entender el uso del vino. Generalmente el vino se utilizaba
en momentos de festejo, como en una boda. Nuestro gozo supremo será en otra boda, en otro momento futuro. ¿Dónde será eso? Ok, entonces, si lo vemos de esta manera, tenemos una pequeña copa, ¿vale? Y tenemos otra copa más grande, ¿vale? En el futuro, este. En el momento estamos hablando pero ¿cómo llegamos a este? ¿A través de qué? De otra copa que es derramada. La copa de la... No, de la ira de Dios. ¿Vale? Que es derramado en Jesús. Entonces, Jesús está viendo esta boda. Esto es como yo lo entiendo. Viendo esta boda, viendo esta celebración y está pensando, algún día celebraremos una mayor boda. Pero para llegar a esa boda, yo voy a recibir la ira completa de Dios por causa de vuestro pecado. Y viene su madre e interrumpe sus, ¿cómo se dice aquí? Estando en babia, ¿no? Sus pensamientos. No hay vino. ¡Ey! No ha llegado mi momento de morir aún. De sufrir la ira de Dios. Espera. Ahora tiene más sentido eso, ¿verdad? Cuando entendemos la historia más ampliamente. Ok. Número 6. ¿Por qué tinajas de piedra? Son preguntas sencillas de por qué. O cómo entendemos esto o lo otro, ¿verdad? Yo no soy un erudito en esto, simplemente mis amigos y yo hemos hecho estas preguntas y hemos empezado a buscar por qué. Las tinajas de piedra serían utilizadas para el rito de la purificación. El agua es lo que simboliza esa purificación, lavamiento de pecados. Jesús bien podría haber llenado las tinajas con vino hecho de la nada, como lo hizo con el pan. Y no le hacía falta tinajas de piedra. ¿Por qué tenían que ir de las tinajas de piedra, que eran ritos para el rito de la purificación, y llenar otras tinajas? ¿Por qué? Eso es lo que estamos preguntando. Él decidió primero llenarlos de agua y luego convertirlos en vino. Prefirió transformar las propiedades del agua a vino. ¿Por qué? Si un milagro sirve para validar el mensaje de un mensajero, ¿cuál es entonces el mensaje? Ojo, Juan no llama los milagros. ¿Cómo los llama? Señales. ¿Para qué sirve una señal? ¿Vale? Stop. ¿Para qué sirve eso? Para llegar. Para saber, sí, me indica, alto, quieto, para. Pero también valida el mensaje, como Juan los está utilizando, de ese mensajero. En el Antiguo Testamento, ¿hubieron señales, milagros? Sí, validaban, verificaban de que lo que él dice es verdad. Vemos la mano de Dios que está permitiendo esto. Indica, este hombre es Dios por causa de su mensaje. En otras palabras, volviendo a lo de las tinajas, yo creo que ese mensaje está por llegar, porque aquí solo vemos la señal. ¿Dónde está el mensaje que es validado? Si esto es una señal, ¿a qué nos está indicando? ¿Dónde está eso? Ese mensaje está por llegar en el siguiente capítulo, o a lo largo de este capítulo, donde Jesús va y purifica el templo. Tinajas para la purificación, y Jesús va a entrar y va a purificar el templo. Y vemos ahí que Jesús es el agua que quita el pecado. Las 7 tinajas están conectadas con alguna enseñanza luego futura de Jesús. ¿Lees Juan? Todas sus señales, milagros, están conectadas con algún mensaje importante de Jesús. Y son como el sello de credibilidad. Punto. Certificado. Lo que él dice es verdad. Milagro. ¿Vale? Ok. Versículo 10, número 7. ¿Por qué se sorprendió el encargado del banquete? Porque era mejor vino. ¿Pero por qué se sorprende? Que era mejor vino. Porque nadie guarda el buen vino, nadie lo guarda para
Bien, ok, en la tradición de estas bodas el buen vino se sacaba al inicio y el peor vino se iba sacando a lo largo de la semana cuando los familiares iban marchando a casa, ¿verdad? Los importantes al principio con el buen vino y ahora hemos roto tradición, hemos sacado el vino buenísimo, de La Rioja, qué sé yo. Eso fue para ti, Jonathan. Entonces, conforme van avanzando los días, los invitados se iban y este maestresala se sorprende esto porque es de superior calidad y obviamente era notable para el encargado. Ahora, número 8. ¿Encuentras la solución de este problema creíble, convirtiendo el agua en vino? ¿Por qué sí, por qué no? ¿La encuentras creíble? ¿Lo puedes creer? Esta es una de estas preguntas para nuestros amigos. Normalmente nosotros diríamos, pues sí, porque ya crees, ya confías. Pero si dicen no, ok, bien, pero si es que es verdad lo que hemos leído antes, Dios entrando en este mundo, ¿cómo no ejercería atributos divinos? Ahora, un pequeño inciso con esto. Yo creo que cuando Jesús utiliza sus atributos divinos, no son los suyos. Él es sumiso al Padre y dependiente de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cada vez que Jesús hace un milagro es en dependencia del poder del Espíritu Santo. Leemos en Filipenses capítulo 2 que Él se despoja de no de sus atributos divinos, del uso independiente de sus atributos divinos. Y depende del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y actúa submisamente en la voluntad del Padre. Y una pequeña aplicación para nosotros. Jesús nunca te pide a ti hacer algo que Él no haya hecho ya. Él te pide a ti vivir sumiso al Padre, dependiendo del Espíritu Santo, obedeciendo la autoridad del Hijo. Él tiene todo derecho para decirte a ti, id y contad este mensaje, porque tiene toda autoridad. Pero no te desampara, tienes el poder del Espíritu Santo para hacer eso. Continuamos. Ok. Número 9. Juan 2:11. Juan describe el evento como una señal. Y ya hemos explicado lo que es una señal, como lo vemos aquí. Nos indica algo, ¿vale? Nos está validando algo, demostrando que esto es verdad. Una y otra vez, las señales son cumulativas. 7 de ellas, llevándonos hacia Jesús. ¿Okay? ¿Qué es más poderoso que convertir el agua en vino? Resucitar a alguien de la muerte. Pero nos está llevando a una señal aún más poderosa. ¿Okay? Número 10. De acuerdo a este versículo, ¿cuántos milagros hizo Jesús antes que esta? ¿Cuántas? Antes que esta, ¿cuántas? Ninguna. Pero espera, yo pensé que Jesús había hecho palomitas de lodo y los había soltado. ¿Habéis escuchado eso? ¿No? O que Jesús estaba jugando con uno de sus amigos, le rompió la pierna y luego lo sanó. ¿No habéis escuchado eso? Es que no habéis leído los libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica los llama de esa manera. La Iglesia Protestante los llama apócrifos, ¿verdad? Deuterocanónico significa añadidos al canon, secundariamente. Deutero, ¿vale? Canónico. Que fueron añadidos en el Concilio de Trento en 1546. Así que a veces nuestros amigos sacan estos y dices, sí, están en los libros que dices tú, deuterocanónicos, pero ¿por qué fueron añadidos? Y hay una diferencia entre determinar y reconocer. ¿Los libros de la Biblia fueron determinados ser inspirados por Dios o fueron reconocidos ser inspirados por Dios? Reconocidos. Nadie determinó, ¿no? Se reconoció. Y es una distinción importante. Ahora, en el Concilio de Trento, 1546, se determinaron que estos libros deberían ser añadidos al canon. ¿Por qué?
porque el Papa Gregorio I fue el que instituyó la enseñanza de purgatorio en los años 500, 600 después de Cristo. Y porque él dijo eso, y cuando un papa habla ex cátedra sobre lo que es doctrina, esto va a misa, ¿vale? Esto es lo que Dios manda. Entonces, espera, no encontramos esta enseñanza en los 66 libros. ¿Dónde encontramos esa enseñanza? En los libros deuterocanónicos, apócrifos. Entonces, tenemos que incluirlos. ¿Veis el dilema que surge con eso? ¿Me explico? ¿Vale? Las cosas claras. El chocolate espeso, creo que decís algo así. Vale. Ok, espero que esto no sea muy espeso. Pero bueno, esto va a surgir. Yo, cuando leo, invito a mis amigos a leer conmigo. Si tienen una Biblia, me da igual la que sea, excepto la de Testigos de Jehová. ¿Vale? Ven, siéntate conmigo. ¿Vale? Y tienen más libros. Sí, hablemos sobre ello. ¿Por qué hay más libros? ¿Cómo llegaron a estar incluidos? ¿Por qué no los tengo yo en mi Biblia? Es oportunidad para que ellos entiendan, ¿vale? ¿Por qué hay números? Cuando Juan escribió, ¿habían capítulos y versículos? ¿Cómo surgió eso? Bien. Pero la mayoría no pensamos en eso porque nos criamos en una iglesia. Y tú cuando dices a un amigo, busca en Juan capítulo 2, versículo, te miran con, ¿no? Son para facilitar y la verdad es que ayudan. Aunque a mí me gustaría tener una Biblia que no tuviese uno de esos números. Creo que sería interesante. Por eso cuando Jesús entra a una sinagoga, coge un pergamino, abre un pergamino, no hay capítulos y no hay versículos, él está haciendo esto. ¿No? Hasta que encuentra, lee y ¡boom! Pone su dedo en algo y empieza a leerlo y aplicárselo a sí mismo. Es impresionante eso. Ok, continuamos. No, vamos a parar ahí porque ya son las 12:15 y honramos el parar.